El primer explorador alemán atravesó el hueco del Seto a las 3:47, moviéndose con la cautelosa precisión de quien ha sobrevivido 2 años de combate en el frente oriental. En cuanto su bota cruzó el umbral invisible, 30 kilos de acero con resorte cobraron vida en la oscuridad. La red cayó con un susurro de lona. Los lazos de alambre se apretaron con mecánica inevitabilidad. Y antes de que el explorador pudiera procesar lo que estaba sucediendo, quedó suspendido 60 centímetros del suelo, envuelto como un paquete, incapaz de alcanzar su arma ni emitir ningún sonido más fuerte que un gruñido ahogado. Los 6 hombres que lo seguían se quedaron paralizados, confundidos, durante quizás 3 segundos, 2 segundos de más, porque el cabo James M. McKenna y su escuadrón ya se movían en la oscuridad con los fusiles preparados y expresiones que dejaban claro que la rendición era la única opción. La fecha era el 17 de agosto de 1944, en algún lugar de los setos normandos al sur de Caen, y lo que la patrulla de reconocimiento alemana acababa de descubrir era que el cabo vaquero de Wyoming, con sus ridículas ideas sobre puertas para ganado y cables trampa, acababa de lograr algo que ningún manual de infantería mencionaba y ninguna doctrina táctica anticipaba: la captura en vivo de un elemento de exploración enemigo entero sin disparar un solo tiro. Normandía, en agosto de 1944, era un paisaje transformado por 2 meses de violencia sostenida. El bocaje, esos antiguos setos normandos que dividían el campo en un laberinto de pequeños campos bordeados por terraplenes de tierra cubiertos de densa vegetación, se había convertido en una pesadilla para las fuerzas atacantes y en el sueño de cualquier defensor. Cada campo era un campo de batalla potencial. Cada seto ocultaba posiciones de ametralladoras, morteros o fusileros al acecho. El avance aliado, que había estallado en las playas en junio, se había convertido en una brutal lucha a paso de tortuga a través de un terreno que anulaba las ventajas aliadas en blindados y poder aéreo, a la vez que magnificaba las ventajas defensivas que las fuerzas alemanas explotaban con veterana competencia. La infantería soportaba el peso de esta lucha. Pequeñas unidades avanzaban a través de huecos en los setos bajo fuego enemigo desde posiciones a menudo invisibles, sufriendo bajas para ganar terreno medido en metros en lugar de millas. En este entorno, la información sobre las posiciones, la fuerza y las intenciones del enemigo era desesperadamente valiosa, y la principal fuente de información táctica era el interrogatorio de prisioneros. Pero tomar prisioneros en el bocaje era extremadamente difícil. Los combates se desarrollaban a tan corta distancia que los tiroteos solían ser breves y letales. La rendición era peligrosa para ambos bandos. La mayoría de los enfrentamientos terminaban con soldados muertos en lugar de capturados, y los oficiales de inteligencia se sentían constantemente frustrados por la falta de información táctica actualizada procedente de fuentes terrestres. James M. McKenna tenía 28 años, mayor que la mayoría de los cabos de infantería, y su camino hasta ese rango había sido poco convencional, incluso para los caóticos estándares de los ascensos en tiempos de guerra. Era de Wyoming, hijo de un ganadero que criaba ganado en terrenos federales en las montañas Bigón, y había crecido en un mundo donde la resolución de problemas era una necesidad práctica más que un ejercicio académico. Si era necesario construir una cerca, se construía con los materiales disponibles. Si era necesario mover el ganado, se diseñaban puertas y rampas que lo canalizaban hacia donde se necesitaba sin fuerza excesiva ni esfuerzo innecesario. Si los depredadores amenazaban al ganado, se colocaban trampas que atrapaban sin matar cuando era posible, ya que los coyotes vivos podían ser reubicados, mientras que los muertos simplemente atraían a más. James había aprendido ingeniería práctica de su padre y su abuelo, hombres que nunca habían visto el interior de una universidad, pero que podían diseñar y construir soluciones funcionales a problemas complejos utilizando únicamente herramientas manuales, materiales de desecho y una visión clara del funcionamiento real de las fuerzas y la mecánica. Cuando James se alistó a principios de 1942, el ejército inicialmente no sabía qué hacer con él. Era demasiado mayor para las primeras oleadas de voluntarios entusiastas, demasiado rural para encajar en el perfil de hombres que estaban entrenando a toda prisa para un despliegue inmediato. Pasó casi un año en funciones de entrenamiento, enseñando a los soldados más jóvenes técnicas de campo y habilidades básicas de supervivencia, antes de ser desplegado finalmente en Inglaterra a finales de 1943 con un batallón de reemplazo. Para cuando su unidad desembarcó en Normandía en julio de 1944, James había observado suficientes ejercicios de entrenamiento y operaciones tácticas como para reconocer un problema fundamental que nadie parecía estar abordando sistemáticamente. La doctrina de infantería estadounidense enfatizaba la potencia de fuego y el asalto agresivo, lo cual era apropiado en muchas situaciones, pero significaba que la mayoría de los combates terminaban con enemigos muertos en lugar de capturados.
Los oficiales de inteligencia se quejaban de la falta de prisioneros, pero no ofrecían sugerencias prácticas sobre cómo las escuadras de infantería que participaban en combate cuerpo a cuerpo debían capturar enemigos armados y morir en el proceso. James, con su experiencia en gestión de ganado y resolución práctica de problemas, comenzó a pensar en el problema en términos que habrían tenido sentido en un rancho de Wyoming. ¿Cómo atrapar algo que no quiere ser atrapado, sin dañarlo y sin ponerse en un riesgo excesivo? La idea que se convirtió en la trampa de la puerta de ganado surgió durante una conversación a mediados de agosto con su jefe de escuadrón, un sargento llamado Davis, de Tennessee, quien se sentía frustrado tras una sesión informativa de inteligencia de la compañía donde el oficial S-2 había reprendido a los escuadrones de infantería por su fracaso en traer prisioneros de vuelta. Davis, desahogando su ira con James, señaló lo obvio. No se podía capturar enemigos mientras se les disparaba y no se podía dejar de dispararles sin recibir un disparo. Entonces, ¿qué esperaba exactamente la inteligencia que la infantería hiciera de manera diferente? James, quien llevaba semanas dándole vueltas a este problema, comentó en voz baja que quizá la solución no era cambiar la forma en que se desarrollaba el combate, sino cambiar su lugar. Si se podía canalizar el movimiento enemigo hacia espacios controlados donde fuera posible capturarlos antes de que fuera necesario disparar, se podían tomar prisioneros sin los riesgos habituales. Davis preguntó qué demonios significaba eso en la práctica, y James explicó el concepto usando terminología del trabajo en ranchos. Se construye una manga que canaliza a los animales hacia donde se desea, se usa la gravedad y el apalancamiento en lugar de la fuerza, y se diseña el mecanismo para que se active automáticamente cuando el animal esté en la posición correcta. Davis lo miró fijamente un buen rato y luego le preguntó si James en serio se proponía capturar soldados alemanes como ganado. James dijo que no como ganado, sino usando los mismos principios de movimiento controlado y ventaja mecánica que hacían eficiente el manejo del ganado. El primer prototipo era ridículamente rudimentario, ensamblado con materiales que James encontró en una granja destruida. Alambre de cerca, lona de una tienda de campaña rota, resortes de la suspensión de un camión destrozado y postes de madera de un granero derrumbado. El mecanismo era conceptualmente simple. Una red con peso se sostenía suspendida sobre un sendero mediante un armazón con resortes. Unos cables trampa se extendían a lo largo del sendero a la altura de los tobillos, invisibles en la oscuridad o en la confusión visual del terreno rodeado de setos. Cuando alguien movía los cables, el resorte se liberaba, la red caía y los lazos de alambre integrados en los bordes se ajustaban automáticamente, utilizando el propio peso y movimiento de la persona para tensar la red. Se basaba en los principios que James había aprendido al construir rampas para ganado, usar el impulso del animal contra él, hacer que la sujeción fuera automática y mecánica en lugar de requerir la aplicación de fuerza humana, y diseñar el sistema de modo que la lucha dificultara la huida en lugar de facilitarla. James construyó la primera versión en un corral abandonado y la probó usando sacos de arena como sustitutos del peso. El mecanismo funcionó, pero a duras penas. La red caía muy lentamente, los resortes no eran lo suficientemente fuertes y el mecanismo de sujeción se atascaba la mitad del tiempo. Cuando James le mostró el prototipo a Davis, la primera reacción del sargento fue reír, calificándolo de lo más ridículo que había visto en 2 años de servicio militar. Pero Davis también era lo suficientemente pragmático como para reconocer que las ideas ridículas a veces funcionaban mejor que las convencionales, y autorizó a James a continuar el desarrollo si lo hacía en su tiempo libre y no interfería con sus tareas habituales. James dedicó cada momento libre de la semana siguiente a perfeccionar el diseño. Reemplazó los resortes débiles por otros más resistentes, rescatados de los sistemas de suspensión de vehículos. Rediseñó la red usando cuerda de paracaídas en lugar de lona gruesa, haciéndola más ligera y rápida de desplegar. Modificó el mecanismo del cable trampa para que fuera más sensible, de modo que incluso un toque ligero activara la liberación. Y lo más importante, cambió el sistema de anclaje para que el marco se pudiera instalar y quitar rápidamente, haciendo que la trampa fuera lo suficientemente portátil como para reposicionarse según las necesidades tácticas. El segundo prototipo funcionó significativamente mejor. Cuando James lo probó usando a un voluntario de su escuadrón que sabía que venía, la red cayó lo suficientemente rápido como para que el soldado no pudiera evitarla, y el mecanismo de ajuste funcionó suavemente, sujetando los brazos y la parte superior del cuerpo del hombre de una manera que impidió el uso de armas sin causar lesiones. Las reacciones de otros soldados que vieron a James trabajando en su trampa iban desde la diversión hasta la burla. Algunos la llamaban el artilugio de M. Kenna para atrapar vaqueros. Otros sugerían que estaba perdiendo el tiempo con un dispositivo que jamás funcionaría en combate real.
Incluso observadores comprensivos señalaron objeciones prácticas. Los exploradores alemanes eran profesionales entrenados que detectarían cables trampa. La trampa solo podía funcionar una vez antes de que los alemanes en una zona supieran que debían evitarla, e incluso se capturaba a una persona. ¿Qué pasaba con los demás de la patrulla? ¿Que abrirían fuego de inmediato? James escuchó las críticas y reconoció que la mayoría eran válidas, pero también señaló que los métodos convencionales para capturar prisioneros tampoco funcionaban, por lo que un método que funcionara, aunque fuera ocasionalmente, sería una mejora con respecto a los resultados actuales. La clave, argumentó, era colocar la trampa en lugares donde los exploradores alemanes se movieran con cautela por terreno restringido, donde la visibilidad fuera limitada y donde la trampa pudiera ser cubierta por las fuerzas estadounidenses, quienes podrían asegurar a cualquier prisionero inmediatamente después de la captura. La oportunidad de probar la trampa en condiciones operativas reales llegó a mediados de agosto, cuando la compañía de James recibió la misión de mantener un sector defensivo a lo largo de una línea de setos que las fuerzas alemanas habían estado explorando cada noche con patrullas de reconocimiento. Estas exploraciones eran el procedimiento táctico alemán estándar. Pequeños equipos de soldados experimentados que se movían a través de las líneas estadounidenses al anochecer para identificar posiciones, estimar la fuerza y localizar puntos débiles que pudieran explotarse en ataques mayores. La respuesta estadounidense había sido establecer puestos de escucha y posiciones de emboscada, que a veces atrapaban a los exploradores alemanes, pero que con mayor frecuencia solo resultaban en breves tiroteos que mataban a algunos hombres de ambos bandos y no proporcionaban información útil. James se acercó a Davis y propuso que su trampa se colocara en un hueco en un seto que los exploradores alemanes habían utilizado al menos 2 veces durante la semana anterior. El hueco era una ruta obvia, ya que era el único paso fácil a través de ese seto en 50 metros en cualquier dirección, y los exploradores alemanes que seguían el camino de menor resistencia lo usarían naturalmente. Davis, escéptico pero dispuesto a probar enfoques no convencionales, autorizó el intento con la condición de que James asumiera la responsabilidad personal si la trampa fallaba o si de alguna manera comprometía las posiciones defensivas de la compañía. James y 3 soldados de su escuadrón instalaron la trampa justo después del anochecer del 16 de agosto. La instalación tardó casi 1 hora porque la posición tenía que ser perfecta. El marco debía estar anclado con la suficiente seguridad para que el despliegue de la red no lo soltara, pero camuflado lo suficiente para que ni siquiera una observación minuciosa a la luz del día lo revelara. Los cables trampa debían colocarse a la altura y tensión exactas. Demasiado altos y serían visibles, demasiado bajos y los soldados que caminaran con cuidado podrían evitarlos, demasiado sueltos y no activarían el mecanismo, demasiado apretados y podrían romperse en lugar de activarse. James colocó los cables a la altura del tobillo, los camufló con hierba y hojas, y los tendió a través de la vegetación natural de manera que fueran casi invisibles incluso cuando se sabía dónde mirar. La red misma estaba suspendida a 2,5 metros por encima del hueco, oculta en el dosel del seto, donde se mezclaba con las ramas enredadas y las sombras. James situó a su escuadrón en posiciones cubiertas a ambos lados de la brecha, lo suficientemente cerca para responder de inmediato si la trampa se activaba, pero lo suficientemente lejos como para que los exploradores alemanes que se acercaban no los detectaran. Luego vino la parte más difícil de la operación. Esperar en la oscuridad y el silencio, con la esperanza de que los alemanes vinieran y temiendo lo que sucedería si la trampa fallaba. La patrulla alemana se acercó a la brecha aproximadamente a las 3:45, moviéndose con el cuidadoso silencio de soldados experimentados que realizan reconocimiento en territorio enemigo. Eran 7, avanzando en fila escalonada con la distancia adecuada. Con las armas preparadas, todos alerta ante las emboscadas y trampas explosivas que habían matado a tantos exploradores alemanes en el combate del Bocaje. James, observando desde su posición oculta con el corazón latiendo tan fuerte que temía que los alemanes pudieran oírlo, vio al explorador líder detenerse en la brecha, examinándola cuidadosamente, buscando cables o perturbaciones que indicaran la presencia estadounidense. Durante unos 20 segundos, el explorador examinó la brecha, y James estaba seguro de que el hombre detectaría la trampa. Indicaría a su patrulla que buscara otra ruta, haciendo inútil todo el esfuerzo. Entonces, el explorador avanzó, se adentró en el paso, y su bota se enganchó en el cable trampa. El mecanismo funcionó exactamente como James lo había diseñado. El resorte se soltó con un crujido agudo de metal contra metal, impactantemente fuerte en la silenciosa oscuridad. La red cayó como una serpiente, descendiendo 8,5 pies en menos de un segundo, envolviendo por completo al explorador principal.
Los lazos de alambre integrados en los bordes de la red se tensaron automáticamente al ser tensados por el peso del explorador, y en 3 segundos quedó suspendido del suelo, tan completamente envuelto que no podía alcanzar su arma, mover los brazos con eficacia y emitir ningún sonido más fuerte que una confusión amortiguada. Los 6 soldados alemanes detrás de él se quedaron paralizados, intentando procesar mentalmente lo que acababa de sucederle a su hombre punta, tratando de comprender si se trataba de un ataque, una trampa o algún tipo de fallo del equipo. Ese momento de confusión era lo que James había contado. Él y su escuadrón se movieron de inmediato, saliendo de su escondite con los rifles en alto, gritando en alemán las frases que habían practicado. «Manos arriba! ¡Ríndanse! ¡Suelten las armas!». La sorpresa fue total. Los alemanes, completamente desprevenidos, al ver a su explorador principal suspendido e indefenso, y al oír voces estadounidenses provenientes de múltiples direcciones, tomaron la decisión racional y levantaron la mano. En 30 segundos, los 7 exploradores alemanes fueron asegurados, desarmados y conducidos de regreso a las líneas estadounidenses bajo vigilancia. La información obtenida de esos 7 prisioneros fue extraordinaria. Pertenecían a una compañía de reconocimiento veterana. Al ser interrogados, proporcionaron información detallada sobre las posiciones defensivas alemanas, la fuerza de las unidades y las operaciones planeadas. El oficial de inteligencia que dirigió los interrogatorios contactó personalmente a James al día siguiente para agradecerle, afirmando que estos prisioneros habían proporcionado información táctica más útil que las 2 semanas anteriores de patrullaje juntas. Pero el valor de la información era solo una parte de su importancia. James había demostrado que se podía capturar prisioneros sistemáticamente mediante soluciones de ingeniería, en lugar de depender de las circunstancias impredecibles del combate cuerpo a cuerpo. En cuestión de días, otras escuadras del batallón le pidieron a James ayuda para construir trampas similares. En cuestión de semanas, los ingenieros de división estudiaban el diseño de James y creaban versiones estandarizadas que podían producirse en masa y distribuirse a las unidades de infantería. Para septiembre, la trampa de contención MC Kenna, como se denominó oficialmente, se estaba desplegando en varias divisiones y los oficiales de inteligencia informaban de un aumento significativo en la captura de prisioneros. Las reacciones al éxito de James fueron complejas y reveladoras. Algunos oficiales acogieron la innovación con entusiasmo, reconociendo que resolvía un problema táctico real y que lo hacía de forma que reducía el riesgo para los soldados estadounidenses, a la vez que proporcionaba información valiosa. Otros oficiales se sentían incómodos con el concepto en su conjunto, pues consideraban que capturar enemigos con trampas mecánicas era, de alguna manera, antideportivo o indigno del combate de infantería. Algunos oficiales cuestionaron si la trampa violaba las leyes de guerra en materia de trampas explosivas y dispositivos dirigidos a civiles, aunque los abogados militares finalmente dictaminaron que la trampa era legal porque se desplegó en zonas de combate activo, estaba claramente dirigida a personal militar y estaba diseñada para contener en lugar de dañar. Los soldados que se habían burlado de la trampa para ganado de James ahora lo trataban con un respeto que rayaba en la reverencia, y su apodo cambió de vaquero a el trampero, pronunciado con genuina admiración en lugar de burla. El propio James se mantuvo modesto, como era de esperar, al hablar de su invento. Cuando los periodistas de la división se enteraron de la trampa y quisieron escribir reportajes sobre el innovador cabo, James declinó las entrevistas, alegando que simplemente había aplicado el sentido común para resolver problemas y que cualquiera con experiencia en ganadería habría pensado en algo similar. Cuando se le preguntó si se sentía orgulloso de haber inventado un dispositivo que ahora se utilizaba en todo el teatro de operaciones europeo, James respondió con sinceridad que simplemente se alegraba de que funcionara y de que significara que menos estadounidenses tuvieran que arriesgar sus vidas en combate cuerpo a cuerpo al intentar capturar prisioneros. El invento no había surgido de la genialidad ni de conocimientos especiales, explicó. Había surgido de reconocer que los problemas militares no eran fundamentalmente diferentes de los civiles, y que las soluciones de un ámbito a menudo podían adaptarse a otros si se pensaba detenidamente en los principios subyacentes en lugar de en las apariencias. Las implicaciones más amplias de la trampa de James trascendieron su utilidad táctica inmediata. Representaba una categoría de innovación con la que las organizaciones militares suelen tener dificultades, soluciones que surgen de fuera de la experiencia militar habitual y que desafían las suposiciones convencionales sobre cómo debe conducirse la guerra. El ejército había abordado el problema de la captura de prisioneros como la mayoría de los problemas, mediante doctrina, entrenamiento y mejoras graduales en los procedimientos existentes. James lo había abordado desde una perspectiva completamente diferente, preguntándose no cómo mejorar la capacidad de los soldados para capturar enemigos durante el combate,
sino como crear circunstancias donde la captura pudiera ocurrir sin combate. Este cambio de perspectiva, de mejorar el rendimiento humano, diseñar situaciones ventajosas, abrió espacios de solución que el pensamiento militar había ignorado en gran medida. Los efectos psicológicos y tácticos de la trampa en las fuerzas alemanas fueron significativos e inesperados. Los exploradores alemanes que sobrevivieron a los encuentros con las trampas difundieron advertencias a sus unidades, describiendo la aterradora experiencia de ser capturados instantánea e impotentemente por dispositivos que no podían detectar. Esto generó paranoia y vacilación entre los elementos de reconocimiento alemanes, que ahora debían preocuparse no solo por emboscadas y tiroteos, sino también por trampas invisibles que podrían capturarlos sin previo aviso. Se dice que algunas patrullas alemanas comenzaron a evitar rutas obvias y huecos en los setos, lo que las obligó a tomar caminos más largos y difíciles que redujeron la eficacia de su reconocimiento. La ventaja psicológica de la trampa, el miedo y la incertidumbre que generó, posiblemente excedió su valor táctico directo como mecanismo de captura. James continuó sirviendo durante el resto de la campaña europea, combatiendo a través de Francia hasta Alemania y poniendo fin a la guerra cerca de Berlín en mayo de 1945. Ascendió a sargento en septiembre de 1944, en parte en reconocimiento a su invención de la trampa y en parte por su constante competencia como jefe de escuadrón. La trampa MC-Kenna se mantuvo en uso hasta el final de la guerra en Europa, con cientos de capturas reportadas en todas las unidades que la emplearon. Tras la guerra, James regresó a Wyoming y retomó su ganadería, sin mencionar nunca públicamente su servicio militar ni su invento. La trampa en sí se estudió en evaluaciones de posguerra sobre tácticas e innovación de infantería, y elementos de su diseño influyeron en el desarrollo de dispositivos de contención no letales utilizados por organizaciones militares y policiales en décadas posteriores. Pero el nombre de James se desvaneció de la memoria institucional de estos desarrollos, y la trampa se convirtió en una innovación anónima más, cuyos orígenes e inventor quedaron olvidados, salvo en los polvorientos informes posteriores a la acción y en los recuerdos de los soldados que la usaron. La historia de James MC-Kenna y su trampa para ganado ofrece lecciones que trascienden la historia militar. La primera lección trata sobre el valor de la diversidad de experiencias y el pensamiento no tradicional para resolver problemas complejos. Su experiencia ganadera le brindó una perspectiva sobre el problema de la captura de prisioneros de la que carecían los soldados de carrera. Vio paralelismos entre el manejo del ganado y la captura de soldados enemigos que otros pasaron por alto porque pensaban dentro de marcos militares en lugar de buscar principios aplicables en otros ámbitos. Esto sugiere que las organizaciones se benefician enormemente de la inclusión de personas con diversos orígenes y de la creación de entornos donde se puedan proponer ideas no convencionales sin ser ridiculizadas. La burla inicial que James enfrentó, alambre para trampa para ganado, pronunciada con risa desdeñosa, casi impidió una solución que finalmente se adoptó en todo el teatro de operaciones. ¿Cuántas otras innovaciones se pierden porque se desalienta a las personas con perspectivas no tradicionales a aportar ideas que no se ajustan a los marcos convencionales? La segunda lección trata sobre la relación entre tecnología y táctica. La trampa de James no era tecnológicamente sofisticada. Utilizaba resortes, alambre, lona y principios mecánicos básicos que cualquier ingeniero habría comprendido. Pero representó una innovación táctica porque cambió la forma de lograr una misión, la captura de prisioneros. La trampa no mejoró la eficacia de los soldados en la captura de prisioneros durante el combate, hizo innecesario el combate para la captura de prisioneros al crear circunstancias controladas donde la captura podía realizarse de forma segura. Esta distinción entre mejorar los métodos existentes y crear métodos completamente nuevos es crucial. Las organizaciones suelen centrar sus recursos en mejoras graduales de los enfoques actuales, ignorando las oportunidades de soluciones laterales que los vuelven obsoletos. La tercera lección trata sobre la resistencia institucional a la innovación. La trampa de James triunfó a pesar del escepticismo, las burlas y las objeciones de quienes no veían más allá de sus suposiciones sobre cómo debería funcionar el combate de infantería. Su éxito demuestra el valor de permitir la experimentación y de juzgar las ideas por los resultados en lugar de por su conformidad con la práctica establecida. Pero, ¿cuántas veces fracasaron innovaciones similares no porque no funcionaran, sino porque la resistencia institucional impidió que se probaran seriamente? La eventual adopción de la trampa de James por parte del ejército demostró flexibilidad y pragmatismo institucional, pero esa adopción solo se produjo después de que un éxito rotundo obligara a una reconsideración. Una organización más innovadora habría apoyado la experimentación antes de que se demostrara el éxito, reconociendo que la mayoría de los experimentos fracasan, pero que los fracasos son costos aceptables para encontrar soluciones innovadoras ocasionales.
La dimensión ética de la trampa de James es interesante precisamente por su relativa simplicidad. A diferencia de muchas innovaciones militares que aumentan la letalidad o causan sufrimiento, la trampa de James fue diseñada explícitamente para permitir la captura en lugar de la muerte, para proporcionar inteligencia y reducir el riesgo para ambos bandos. Los alemanes atrapados en la trampa quedaron asustados y humillados, pero ilesos, y su captura probablemente salvó vidas en ambos bandos al proporcionar inteligencia que hizo que las operaciones posteriores fueran más precisas y efectivas. Esto representa una categoría de innovación militar relativamente poco común, tecnologías y técnicas que hacen que la guerra sea menos letal en lugar de más. El hecho de que estas innovaciones sean menos comunes que las letales refleja incentivos institucionales y suposiciones culturales sobre la eficacia militar, pero plantea dudas sobre si las organizaciones militares valoran adecuadamente las innovaciones que reducen el daño y al mismo tiempo logran los objetivos de la misión. La historia personal de James M. Kenna ilustra la brecha entre la contribución y el reconocimiento que caracteriza a muchas innovaciones. James inventó un dispositivo de uso generalizado que capturó a cientos de prisioneros, proporcionó información valiosa, salvó vidas estadounidenses al reducir la necesidad del combate cuerpo a cuerpo durante la toma de prisioneros e influyó en el desarrollo de tecnologías de contención en la posguerra. Sin embargo, no recibió un reconocimiento significativo más allá de un ascenso que probablemente habría llegado de todos modos debido a su desempeño como líder de escuadrón. Su nombre no aparece en los libros de historia militar. Su invento se conoce, cuando se conoce, como la trampa Kenna o, a veces, simplemente como trampa de contención, sin que se mencionen detalles biográficos sobre el propio Kenna. Este anonimato no fue algo impuesto a James. Al parecer, lo prefería y evitaba activamente las oportunidades de reconocimiento. Pero refleja un patrón más amplio. Las innovaciones militares se recuerdan mientras que los innovadores se olvidan, y las tecnologías persisten mientras que las historias humanas que las respaldan se desvanecen. La elegancia técnica de la trampa de James merece ser apreciada. Utilizaba la gravedad, la tensión de un resorte, el apalancamiento mecánico y el propio movimiento del objetivo para lograr la inmovilización sin necesidad de fuerza humana ni mecanismos complejos. El diseño era lo suficientemente robusto como para funcionar en condiciones de campo, lo suficientemente simple como para que los soldados de infantería pudieran instalarlo sin entrenamiento especializado y lo suficientemente económico como para que las unidades pudieran desplegar múltiples trampas simultáneamente. Estas características, simplicidad, robustez, facilidad de uso y bajo costo, son sellos distintivos de una ingeniería excelente, pero a menudo se subestiman en comparación con la complejidad sofisticada. La trampa de James funcionaba precisamente porque era simple, porque no requería electrónica, fabricación de precisión ni operación experta. La sofisticación residía en el concepto y el diseño, no en los componentes ni en la ejecución. Esto representa una filosofía de diseño aplicable mucho más allá de los contextos militares. Resolver problemas con la mínima complejidad necesaria, priorizar la confiabilidad sobre las capacidades y diseñar para condiciones reales en lugar de circunstancias ideales. El contexto más amplio del combate de infantería en el bocaje de Normandía ayuda a explicar por qué la trampa de James fue tan valiosa en ese entorno específico. Los setos creaban un campo de batalla donde el movimiento se canalizaba a través de brechas y rutas predecibles, con visibilidad limitada y donde los enfrentamientos a corta distancia eran la norma. Estas condiciones eran casi ideales para el despliegue de la trampa. La trampa habría sido mucho menos efectiva en terreno abierto, donde los exploradores alemanes podían ver y evitar obstáculos, o en terreno urbano, donde los patrones de movimiento eran menos predecibles. Esta dependencia contextual se aplica a la mayoría de las innovaciones. Son valiosas en circunstancias específicas, pero no son de aplicación universal. James lo comprendió, por lo que enfatizó la importancia de ubicar la trampa en lugares donde se canalizara el movimiento alemán y donde las fuerzas estadounidenses pudieran capturar prisioneros de inmediato. El éxito de la trampa no solo se debió a un diseño inteligente, sino también a un uso táctico que ajustó las capacidades de diseño a las condiciones del campo de batalla. El valor de inteligencia de los prisioneros capturados por la trampa de James superó lo que se habría obtenido al matar al mismo número de soldados enemigos. Los soldados muertos no aportan información más allá de los documentos o el equipo que portan. Los soldados capturados, especialmente cuando son capturados intactos en lugar de heridos en combate, pueden ser interrogados sobre disposiciones tácticas, planes operativos, moral de la unidad y docenas de otros detalles que orientan la toma de decisiones de los aliados. Los 7 exploradores alemanes capturados por la primera trampa de James proporcionaron información que moldeó las operaciones divisionales durante los días posteriores.
Esta diferencia de inteligencia representa un aspecto a menudo subestimado de la eficacia en combate. Que la información sobre el enemigo puede ser más valiosa que las bajas infligidas al enemigo, y que los métodos que preservan al personal enemigo para interrogarlo pueden contribuir más a ganar campañas que los métodos que simplemente eliminan al personal enemigo. La historia de la trampa de la puerta de ganado también arroja luz sobre la naturaleza del miedo y la moral en la guerra. Los exploradores alemanes que se toparon con ella experimentaron un tipo particular de terror: la repentina y desesperada comprensión de que habían sido atrapados por algo que nunca vieron venir y contra lo que no podían luchar ni escapar. Este terror era posiblemente más dañino psicológicamente que el miedo a ser disparado, que al menos era un miedo a algo que los soldados entendían y para lo que podían prepararse mentalmente. La trampa introdujo una incertidumbre radical en las operaciones de reconocimiento alemanas, obligando a los exploradores a preocuparse por amenazas invisibles que podían aparecer en cualquier lugar y contra las cuales su entrenamiento y experiencia no les ofrecían defensa. Esta dimensión psicológica no era algo que James hubiera previsto específicamente al diseñar la trampa, pero fue un significativo efecto multiplicador de fuerza que incrementó su valor más allá de sus capturas directas. El destino posbélico del diseño de la trampa de James es ilustrativo sobre cómo las innovaciones militares persisten o se desvanecen. La implementación específica que James creó, un sistema de red con resorte para capturar soldados individuales, se volvió obsoleta con relativa rapidez a medida que la guerra evolucionó más allá del combate de infantería a corta distancia y de bocaje. Sin embargo, los principios subyacentes, el uso de sistemas mecánicos para restringir en lugar de dañar, el despliegue de mecanismos automatizados que se activan según el comportamiento del objetivo y el diseño para la captura no letal en situaciones tácticas, influyeron décadas de desarrollo posterior en contextos militares y policiales. Las armas menos letales modernas, las tecnologías de control de multitudes y los sistemas de contención reflejan conceptos que la trampa de James demostró en su uso práctico en combate. El dispositivo específico se desvaneció en la historia, pero las ideas que encarnaba continuaron evolucionando y encontrando nuevas aplicaciones. Este patrón de implementaciones específicas que se vuelven obsoletas mientras los conceptos subyacentes persisten es común en el desarrollo tecnológico y sugiere que las innovaciones más valiosas suelen ser aquellas que cambian la forma en que las personas piensan sobre los problemas, en lugar de aquellas que simplemente brindan mejores soluciones a las formulaciones de problemas existentes. En definitiva, la historia de la trampa de James McKenna es una historia sobre el poder de la perspectiva, sobre ver problemas familiares a través de perspectivas desconocidas y reconocer que las soluciones de un ámbito pueden aplicarse a contextos completamente diferentes. Es una historia sobre la persistencia frente al escepticismo, sobre construir, probar y refinar una idea incluso cuando otros se burlan de ella. Es una historia sobre la flexibilidad institucional, sobre un ejército que, a pesar de la resistencia inicial, finalmente reconoció el valor de un enfoque poco convencional y lo adoptó ampliamente. Y es una historia sobre la distancia entre la innovación y el reconocimiento, sobre un hombre que creó algo valioso, lo vio triunfar y proliferar, y luego regresó a su vida sin buscar ni recibir el reconocimiento que posiblemente se había ganado. La trampa, que fue desestimada como ridícula, capturó a 7 exploradores alemanes intactos, se transformó en un programa para todo el teatro de operaciones que capturó a cientos de prisioneros, proporcionó inteligencia que salvó vidas y moldeó las operaciones, y demostró principios que influyeron en el desarrollo tecnológico militar y civil durante décadas. Esa progresión de la burla a la reivindicación, de la institucionalización al anonimato, es quizás la trayectoria más común de la innovación práctica, ideas que parecen absurdas hasta que funcionan tan bien que se convierten en estándar y que se vuelven tan estándar que sus orígenes se olvidan. La contribución de James McKenna fue real y significativa, aunque se olvide su nombre. La trampa funcionó. Los principios eran sólidos. Y en algún momento del proceso de resolver un problema práctico con materiales disponibles e ideas tomadas de la ganadería, James demostró cómo es realmente la innovación cuando se despoja de la mitología. Simplemente pensar con claridad sobre cómo funcionan las cosas, aplicarlas a nuevos contextos, probarlas hasta que funcionen y compartirlas porque podrían ser útiles. Suscríbete para conocer más historias no contadas de ingenio y coraje de la Segunda Guerra Mundial.